Pedro Catrén, el senador de Samaná, vicepresidente del Senado. Pero antes, doña Consuelo, Eury sabe un poquito de eso también. Sí. No sé si usted se enteró de lo que dicen, porque ahora cada vez que usted le pregunta a un empresario o a una gente es, fulano, ¿y qué tú hacías ahí? ¿Qué tú hacías ahí? ¿Y por qué tú fuiste? ¿Y por qué tú fuiste? Entonces, ellos vieron una invitación que le parecía de la embajada. No, llegó una invitación muy bonita, muy bien hecha, con las dos banderas, y parecía una invitación. Era el señor Pompeo, de la embajada. Una conferencia de Mike Pompeo. De Mike Pompeo, eso era eso. Hasta yo hubiera ido. Sino con las dos banderas hermanadas. Sí. Entonces resulta ser. Que cayeron un gancho, maestro. No, pero oye, llegaron. Ustedes vieron la foto, ahí estaba todo el mundo. Que cuando todos sus invitados llegan con puntualidad, todos se sientan. Sí, yo me sé la historia. Inicia la conferencia. Si yo no estoy de acuerdo, yo me paro. Cerraron la puerta. Ya cerró la puerta. Ellos se dan cuenta que una actividad de hoy. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. ¿Cómo? No, hubo gente que intentó salir. No, hubo un amigo de nosotros en ese programa. Un amigo, no diga, no, maestro, ese no. Estaba Sergio Tulio, que era que era para el baño que quería ir. Quería irse por alguna parte y no pudo. Hubo gente que tuvo que esperar para hacer pipí. Yo no había dicho eso. Se encuentran a los invitados. Eso se encuentra colectivo, maestro. Porque a los invitados, sí. usted podía irse si usted quería. No, porque todo el mundo fue a ver. Pero después se cerró la puerta porque el señor Pompeo está aquí, nadie sabe. Todo eso pasó por seguridad. Porque no oyeron el sol de la mañana. No, fue por seguridad. Y que había empresarios que estaban haciendo al revés, lo mismo que hicieron en el juego de baloncesto. Aquellos querían entrar y estos querían salir por la ventana. Importantes dirigentes empresariales intentaron salir. Oye, le dijeron, entonces, por favor, ahí había hasta la invitación, estaban las banderas. No, pero las dos banderas hermanadas, Eso se parece a la piscina aquella en la embajada. Que cuando fueron a tomar. No, son amigos nosotros. Cuando fueron a tomar la foto, hubo algunos que se hundieron. Que son amigos nosotros. Bueno, señores, vamos a poner un punto. Ya se aprobó la ley que declara la necesidad de la revisión constitucional. Entonces, ahora vamos a informarnos con don Pedro Catrén qué es lo que procede y qué pasaría con cualquier iniciativa que no esté incluida en esta ley de convocatoria que declara la necesidad de la reforma. Buenos días, senador. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación a todos los amigos del Sol de la Mañana. Como decía Julio, en el día de ayer fue aprobada en segunda lectura ya la ley de la necesidad que declara la reforma constitucional, iniciativa del presidente Luis Abinader. Ahora el proceso que sigue es convocar a la Asamblea Revisora para conocer la ley, porque es bueno que se sepa que el informe que hizo la Comisión Bicameral, que fue lo que se aprobó ayer en dos lecturas en el Senado y en dos lecturas en la Cámara de Diputados y se había aprobado en el Senado, es un informe, una ley guía que lo que establece son los objetos que se van a modificar y los artículos que tienen que tocarse. Y ya en el proceso de la Asamblea Revisora, que posiblemente se va a convocar para este lunes próximo o tal vez para el sábado, podría haber una convocatoria extraordinaria. Sí, ahí se va a discutir dentro de esos artículos guías que establece el informe de la Comisión Bicameral, los temas que se van a modificar. Por ejemplo, en lo que se refiere a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí se va a discutir cuál es la forma de elección del procurador, si se va a agregar un nuevo miembro. Con respecto a la matrícula de la Cámara de Diputados, se van a establecer los artículos que se van a modificar y cuál va a ser la cuota de la matrícula que se va a modificar. Ese es el procedimiento que se va a seguir. Una vez aprobada en dos lecturas ya la ley de la reforma constitucional, el presidente dentro de 15 días tiene la obligación de promulgar la ley. Bien, yo quiero preguntarle a don Pedro Catrén. Yo tengo mi opinión y mi posición respecto a esto que le voy a preguntar,
pero siempre aprovecho cuando nos visita un legislador para hacerle esta pregunta. Si aparece en esa Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República, uno de los asambleístas somete una iniciativa que no esté contemplada en esa ley de necesidad de reforma constitucional, la Asamblea, que entendemos es soberana, ¿puede conocerla? No, en materia constitucional todo tiene límite, todo poder tiene límite, aún el poder popular y aún también la asamblea, esa soberanía tiene sus límites. Esa era la característica del régimen constitucional, que es un régimen de límites y controles. Con esta ley de la necesidad, como yo decía, se establece el objeto de lo que se va a modificar y los artículos, y solo dentro de esa composición que ya fue establecida en el informe de la Comisión Bicameral se puede discutir, pero ningún elemento nuevo puede adicionarse en la Asamblea. Hay quienes entienden que no, que se puede. Yo respeto esa opinión, pero el procedimiento que establece la Constitución a partir del artículo 270 es ese. No podemos en materia constitucional y estar inventando. La Constitución es un régimen normativo de interpretación restrictiva. Así es. Sí, Manuel. Senador, dos cosas. Mire, usted sabe que me he convertido en un hijo adoptivo de la provincia de Samaná y voy ahí con frecuencia. Quiero preguntarle lo siguiente, senador. ¿Qué ha pasado con el malecón de Samaná? Con ese trato que usted recibe allá cualquiera. Cualquiera quiere volver. Senador, ¿qué ha pasado con el malecón de Samaná que no logra terminarse todavía esa obra? Mira, Segundo, senador, ¿qué pasó con el Centro de Salud del Limón que se reinauguró y no tiene aire? Y tercero, senador, preguntarle el caso del diputado Rafa Castillo, no sé si usted lo escuchó ahorita. Él dice que ustedes aprobaron este proyecto, esta ley en el Senado, violando el procedimiento. Dice que no le dieron el plazo de las 24 horas, sino que se colocó en agenda a las 2 de la tarde y ya a las 6 estaba aprobado. Sí. Y él entendía que ese proyecto debía regresar al Senado para cumplir con eso. ¿Qué pasó allí, senador? Si quiere, comenzamos por lo último para seguir con el hilo de la temática. Mira, yo fui presidente de la Comisión Bicameral. Nosotros hicimos 7 sesiones. Y hay la oposición siempre fue al proceso de reforma de la Constitución con el objetivo de dinamitarlo, sí, de boicotear el proceso. Porque, ¿cuál es la posición de la oposición? Que la reforma de la Constitución es innecesaria, que la Constitución del 2010 prácticamente es un libro sagrado que no se puede tocar, y que lo único que había que hacer es promulgar las 67 leyes de la Constitución que estableció la Constitución del 2010, cosa que no hizo el PLD durante 12 años, tuvo todo el poder, incluyendo la ley de extinción de dominio, que nosotros en este gobierno la promulgamos. Esa ley de extinción de dominio tuvo 10 años baloteándose de la Cámara de Diputados al Senado, la declaraban perimida en una Cámara y volvía a la otra y así. Y esta Constitución, parece que no leen bien también los amigos de la oposición, tiene un transitorio que dice que en estos 4 años las 67 leyes que estableció la Constitución del 2010 que tenían que promulgarse van a ser promulgadas. Se le dio toda la oportunidad en la Comisión Bicameral. Ellos plantearon temas, por ejemplo, una vista pública, eso fue rechazado. Y hay que entender que en la democracia hay que respetar las minorías y darle espacio de participación. Pero en el proceso de toma de decisiones legislativos
es un proceso que las decisiones se toman por mayoría. Igual que en el proceso electoral, no podemos sabotear, o sea, el proceso legislativo con una minoría que siempre quiere dilatar, obstaculizar. Incluso en Estados Unidos hay sanciones en el Congreso norteamericano. Le llaman filibusteros a los que boicotean los procesos legislativos queriendo imponer una minoría. De modo que yo creo que ese es un argumento que no tiene ningún sentido, el hecho que se boicoteó a Tobías Crespo, se le dio toda la oportunidad, a Omar Fernández, a Carlos de Pérez, que es un diputado de la Romana, muy bueno, muy capaz, de la Fuerza del Pueblo, a los diputados que no eran miembros de la comisión, pero que tenían derecho a voto, que fueron también todos de la oposición, tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones. Incluso ellos propusieron 4 juristas constitucionalistas que defendían las posiciones de la oposición y fueron ahí y los escuchamos y tuvimos un banco de opiniones muy amplio. Lo que pasa es que quienes deciden son los congresistas, miembros de la comisión, sean senadores o diputados. Y obviamente en este proceso el PRM tiene la mayoría. El régimen democrático es un sistema de mayoría cambiante y de minoría cambiante, pero ahora le tocó a la mayoría del PRM. ¿El otro punto cuál fue? El otro punto, senador, las obras. Por ejemplo, el malecón de Samaná, que no se ha terminado, tiene muchísimo tiempo. Me dicen que el centro de salud del Limón de atención primaria lo inauguraron y no tiene aire. Inclúyale ahí también el pueblo Pescadores en La Terrena, que también está varado ahí, no se termina. El malecón de Samaná es una obra que tiene 2 procesos. Hay una obra hidráulica muy importante, que tradicionalmente hay un río que viene de un barrio que se llama el barrio de Panchito, en el municipio cabecera, que cuando llovía inundaba el malecón, o sea, y esa obra hidráulica está terminada completamente, y ya prácticamente las obras propias del malecón están, yo creo que en diciembre de este año podríamos entregar el malecón. El pueblo de los pescadores, que es una obra que costó 270 millones de pesos, está prácticamente a tiro de ji, como dicen, está ya la parte de los adoquines y la parte de toda la parte hidráulica de los restaurantes está en fase de terminación. Y parece que te han informado mal sobre el hospital del Limón, porque yo fui a la inauguración, o sea, y había aire acondicionado. Pero pues me dicen que no hay. Y mire, se habrán dañado. Y mire, senador, que yo me baño en el Arroyito con frecuencia, ahí al lado. Yo también me baño. Yo monto bicicleta y me baño en el Arroyito a las 7 de la mañana. Yo fui a la inauguración y eran bastante potentes los aires. Si se han dañado, yo voy a investigar. El director del distrito de Limón va para mi oficina a las 12 y le voy a preguntar a Rafi Mercado, mi gran amigo Rafi Mercado. Pero yo fui a la inauguración y recuerdo que la vicepresidenta recorrimos todas las instalaciones y la gente está muy contenta de tener ese centro de atención en el Limón, que tiene todas las condiciones. Ahí se hacen operaciones de menores, se hacen partos, atención primaria. Ojalá que el puerto de pescadores de Las Terrenas. El pueblo pescadores, sí, eso está prácticamente terminado. Un tollo que inauguraron en Sánchez. No. Espérate. Está muy bien, pero falta terminar. Un tollo, hay que verlo cómo está. No. Y la queja de los pescadores ahí. No está. La obra de Sánchez. Es una gran obra, pero falta terminarla. Es una gran obra y el pueblo de Sánchez la ha recibido con mucho beneplácito. Va mucha gente a tomarse fotos todas las tardes, a ver el atardecer en Sánchez. Es una obra importante para el municipio de Sánchez. Pedro, el ejercicio democrático constitucional implica un elemento muy importante, que es el consenso y la concertación. Al parecer, lo que aparenta es que con estas reformas, como el PRM tiene mayoría absoluta del Congreso, va a prestigiar en la reforma constitucional, en la reforma fiscal y en todas las reformas que se vayan a plantear de ahora en adelante, el imponerse por encima y no escuchar a la oposición. ¿No piensas tú que esto puede debilitar el funcionamiento democrático y hasta la estabilidad política y económica del país?
No, mira, mucha gente habla del consenso. Yo siempre he dicho que la característica de la democracia no es el consenso, es el disenso. Es decir, partimos de una diversidad de opiniones y llegamos en un proceso a una toma de decisión que se toma a través de un consenso. Pero obviamente en este régimen constitucional, o sea, el PRM tiene la mayoría, incluso con una posición tan cerrada como tiene la oposición en este momento, que entienden que la constitución del 2010 fue una constitución de consenso, y eso es un error. Yo participé en todos los procesos. Mira, antes de la constitución del 2010 había un gran movimiento social que se llamaba Esa no es mi constitución. El pacto de la corbata azul le precedió, que fue un pacto de cúpula de 2 dirigentes sin el Congreso. Después vino un proceso de consultas populares en la reforma constitucional de 2010, que hay 3 tomos, que yo lo tengo en mi casa, que lo publicó la Comisión de Reforma del Estado de entonces, que dirigía Onofre Rojas. Y esos 3 tomos de la consulta popular, ni un aspecto de esos 3 tomos fue considerado. Peor aún, después se forma una comisión de 12 juristas, y estaba en esa comisión de juristas Luis Gómez Pérez, y Luis Gómez Pérez renuncia de la comisión de juristas porque no se toma en cuenta el informe de la comisión de juristas, y Luis Gómez Pérez dice que vamos hacia una dictadura constitucional. De modo que a mí no me puede venir nadie diciendo que la constitución del 2010 fue una constitución consensuada. ¿Y no iríamos ahora hacia una especie de dictadura constitucional? No hay dictadura constitucional. Como dijo Luis en aquel momento. Sí la hubo, porque lo que se hizo con la constitución del 2010 fue establecer los nudos, los controles a nivel del Poder Judicial, tanto en la Procuraduría, en la Suprema sí, Corte. La más completa que se ha hecho la Constitución. Tiene algunos aspectos positivos, sí, yo estoy de acuerdo, pero fue una Constitución en principio hecha a la medida para construir un liderazgo político. José. Bueno, usted es la mayor autoridad representativa de la provincia de Samaná. ¿Cuántos extranjeros hay en Samaná? ¿Cuántos haitianos? ¿Cuántos franceses? ¿Cuántos rusos? ¿Cuántos gringos? ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos cubanos? ¿Cuántos... Él es senador. Si yo fuera senador, yo tendría que saberlo. Pero ¿cuántos extranjeros hay en Samaná? Y esa inmigración en Samaná, ¿es positiva, es neutra o es negativa? Mira, yo no tengo el dato preciso de cuántos extranjeros, pero por ejemplo en Las Terrenas es una comunidad multiétnica tradicional, o sea, hay que entender el sentido histórico de Samaná. Samaná, los haitianos en la época de Boyer fue el que traen los esclavos y los libertan en el 1838, y hay una población en Samaná, en una zona que se llama Tesón, y otra zona que se llama Villa Clara, que es una zona fundada por boyeros. Eso están ahí. Después vinieron los libertos norteamericanos, 6,000 libertos norteamericanos, y también franceses que vinieron huyendo de la revolución haitiana, se quedaron en Samaná. Incluso hay una figura de renombre internacional, Théodore Chasseriau, que es un pintor que tiene 2 salas en el Louvre, nacido en el Limón de Samaná, hijo de un francés. Ese es Teodoro Chasseriau, el que tiene la calle privada. Sí, tiene, pero tú vas al Louvre y hay 2 salas. Es una figura que fue compañero de Víctor Hugo, todo, nacido en el Limón, de un francés y una mulata del Limón, o sea, uno de los más grandes pintores del impresionismo. Samaná tiene una tradición en Las Terrenas. Hay un liceo francés, para que ustedes sepan. Los cocolos no fueron tan bien. En Samaná no hay cocolos. Los cocolos vienen de las Islas Vírgenes, de las Islas a San Pedro de Macorís. Los negros son los afrodescendientes de Samaná, son americanos. Vinieron de Pensilvania
porque el presidente de Estados Unidos Sí. le dijo, como los haitianos otorgaron la libertad y ya están en toda la isla, los que quieran irse, se pueden ir Y pueden vivir en libertad. pueden y vivir lo de la allí. península. Lo de La península de Samaná. Samaná es una península. Yo me refiero a donde está el hotel, que era Cayo Levantado. Cayo Levantado es Un un islote. islote. Eso prácticamente era de una familia oriunda, los Trinidad de Samaná, porque también Samaná fue fundada por españoles, por los canarios, los canarios, o el primer constituyente, Antonio Gutiérrez, que fue vicepresidente de la Asamblea del 6 de noviembre de 1984, era de Samaná, un hijo de españoles, un presbítero. De modo que esa es la característica de Samaná. Incluso hay una población haitiana allá, que convive bien porque los franceses lo contratan por el idioma. Pero los Catrén son de dónde? Españoles. Tenemos una mezcla. Mi bisabuelo era francés de Lyon y mi abuelo era de Gijón, porque mi abuelo migró Exacto. a España. Tenemos una mezcla francesa-española. Ay, sí. Sí, Catherine, finalmente, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos hay una Ya tú situación... le estás preguntando al politólogo. Sí, Claro que sí. Hay una Sí, situación compleja, tú sabes que allá hay una dinámica entre los colegios electorales y el voto Sí. popular. O sea, en este momento Kamala Harris tiene una mayor porcentaje en el voto popular, pero está muy reñido en los colegios, en lo que se llama el cordón de acero, Sí. las provincias. Que ahora es del óxido. Se Pedro, mudó para Silicon Valley. acaba Israel de pero- declarar pero persona no, no no dijo lo que iba a grata. ganar, él iba bien. Vea lo que termina aquí. Ay, perdone. Sí, con lo de Estados Ay, Unidos. yo sí. creí que había se acabado. En este momento, esos delegados de los colegios electorales, prácticamente Donald Trump tiene 219 y que fue prácticamente, él ganó en las elecciones pasadas con menos de 219 y Kamala Harris tiene creo que 252 en este momento, lo que todo indica que al día de hoy no se puede hacer una predicción absoluta de quién va a ganar las elecciones. En Estados Israel Unidos. acaba de declarar persona non grata al secretario general de la ONU por no condenar, y gracias a Oli también que nos envió la información, de manera inequívoca el ataque de Irán a Israel. Persona non grata a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Mira, yo creo que el tema de Medio Oriente es un tema que hay que ponerle atención porque podríamos estar a la puerta de la Así Tercera es. Guerra Mundial. Sí, De señor. hecho, ya hay 5 países involucrados. Es un señor. tema Preocupante. preocupante. Yo creo que Estados Unidos le ha dado una cancha muy grande a Netanyahu. Yo creo que debieron haber parado las Carajo. matanzas del frente de Gaza. Yo condeno toda acción terrorista, lo que hicieron la gente de Hezbollah con la fiesta que hubo a principios de año, es censurable, pero eso no puede justificar, o sea, una matanza de niños. Diablo, Van coño. más de 40,000 personas que han muerto y la mayoría son niños y mujeres. Y ahora hay una embestida indiscriminada en el Líbano En el también, Líbano ahora. que hay que detenerla. Ya hay un grupo de países árabes que tiene una posición de mediar, de buscar una solución, porque eso podría ser, ahí están envueltos las grandes potencias. Tú sabes que hay un bloque ya formado, China, Rusia e Irán, Corea. o sea, que tiene un peso político y geopolítico importante en este momento. Bueno, pues señores, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a senador. Pedro Catrín. Cambio y fuera.